Bueno, bienvenidos a esta segunda parte del tema uno, que es celularidad normal del epitelio, y dentro de esto viene la primera evaluación. Entonces, vamos a terminar la parte que empezamos en, en la primera grabación y nos faltaba solamente el epitelio del riñón, la parte tubular, porque vamos a ver que sí se pudieran ver podocitos, pero es difícil diferenciarlos en sedimento urinario. Entonces, no lo voy a retomar eh, por tiempo. Pero de todos modos, no es tan sencillo hacerlo si no tenemos unos marcadores específicos. Entonces, vamos a adentrarnos a la zona tubular renal, que siempre ha sido una célula, en teoría, muy fácil de diferenciar porque es chiquita, es redondita, la relación nucleocitoplasma es 1 a 1, pero no siempre es así, ¿no? Y otra vez recordar que eso de lo normal es porque la morfología en teoría no tiene lesiones, pero en sí misma es una célula que ya está dañada o alterada. Entonces, hablaremos un poco del epitelio tubular renal, que en la interpretación indicaría necrosis o muerte del epitelio. Entonces, el diagnóstico en sí mismo es algo severo porque te hablaría de un enorme proceso de daño renal. Entonces, verlas no es nada bueno para el paciente. Significan cosas que están sucediendo a nivel sistémico, que están impactando a nivel renal y que están induciendo muerte tubular. Entonces, ahí tenemos varias formas. Siempre nos dijeron que el epitelio era redondo y realmente es el menos que se debería observar, la parte redonda del epitelio tubular renal. Como todos sabemos y veíamos ayer, las células entre más especializadas sean, pues tienen los lados más rectos, como buen epitelio, porque recuerden que un epitelio hace este proceso de la vigilancia del tránsito vectorial, es decir, permite la entrada o permite la salida de un lado del sistema hacia otro. Entonces, si hace bien esa función de ser muy selectivo en lo que pasa, pues si tienes muchos lados, si tienes muchas formas redondas o ovoides, pues esto no es tan eficiente para permitir esos flujos, esos tránsitos de manera muy selectiva. Entonces, la morfología esferoide u ovoide no es tan eficiente para generar esos procesos selectivos de los tránsitos vectoriales. Entonces, para eso se fue generando en el proceso de la maduración lados rectos. Y ayer veíamos eso, que con los lados rectos y la unión muy estrecha dentro de estas células, y ayer veíamos a los semidosmosomas y a todas estas Ya, estructuras a que ver cuánto son duro. importantísimas en el proceso de decidir qué entra y qué sale o qué pasa del otro lado, de hacia afuera hacia adentro. Entonces, es importantísimo que las células que van a hacer una regulación específica de los tráficos entre los epitelios tenga lados rectos y que tenga uniones estrechas bastante bien desarrolladas. Entonces, el epitelio también veíamos ayer, o en la grabación pasada, que entre más chiquitas significaba que eran más especializadas y con lados rectos también. Entonces, las células tubulares, pues, son ese tipo de epitelios, son una monocapa, o al principio se pensó que era una sola monocapa con lados rectos. Ahora sabemos que tiene un poquito de variaciones en la morfología, que hay células planas o escamosas, porque son muy parecidas a las células escamosas, aunque nada más es por lo plano, no por la morfología, y que también hay un epitelio
cúbico estratificado, es decir, a veces hay 2 o hasta 3 estratos y la parte de hasta arriba es cúbica, por eso es estratificado cúbico, ¿no? Que indica que hay estratos y que la parte de hasta arriba tiene esa característica cuboide, que no siempre son cubos, no siempre tienen 4 lados, pueden tener 5 o hasta 6 lados, pero sí tiene esos lados rectos y tiene una gran comunicación con su tejido lateral. Y la otra, que es plana, no tiene una morfología irregular como las células escamosas, ¿no? Porque pues se le llamó así, plano escamoso, pero realmente no es escamoso y es plano, pero su estructura es plana, pero sus bordes son regulares. O sea, sí es cierto que es plana, pero su núcleo es grande y tiene nucleolo. Y entonces realmente lo único que está haciendo es incrementar su capacidad de contacto, facilitar el paso de moléculas porque es muy delgado y, y seguir generando una barrera. Entonces aquí lo pongo desde una vista lateral como un epitelio redondito, pues realmente tiene que hacerlo. No toda su superficie es de intercambio, a una parte de la superficie es el soma celular y otra parte servirá como para que se hagan esos intercambios rápidos de algunas moléculas. Entonces vamos a adentrarnos un poquito en esta morfología que tiene el epitelio renal, ¿no? Entonces, desde la perspectiva sexual no hay diferencias, o al menos no marcadas como lo tienes en la uretra y en cierta forma también en la vejiga, ¿no? La morfología ya es muy similar a nivel renal. Entonces, tendremos diferentes tipos de epitelios a nivel del túbulo renal, pues porque tenemos una estructura muy compleja. En la parte de arriba tendríamos al glomérulo, luego seguiría el túbulo contorneado proximal, bajaría, si es una asa de Henle larga, bajaría prácticamente hasta la zona medular, volvería a subir, se engrosa, vuelve a regresar al glomérulo, hace el sistema contorneado distal y luego se une al sistema colector, que es finalmente el que drena la orina hasta la vejiga, perdón, hasta la zona pélvica. Entonces, el trayecto de las células es complejo. Si estamos hablando de glomérulo, aquí tendríamos dos grandes estructuras que son epiteliales, las células que recubren la cápsula de Bowman, que son células parietales, que también son planas y que son las que resisten cuando el glomérulo se hincha, cuando recibe una gran presión intraglomerular. Entonces tenemos a las células parietales, que estas sí no he encontrado algún investigador o algún artículo que describa que se desprenden y pasan a la orina. Entonces, falta todavía saber si estas células que tienen una alta capacidad de resistencia mecánica, porque imagina que es un globo que se hincha y se infla y se desinfla con respecto a la presión que reciban en el glomérulo. Es una célula bastante resistente, muy elástica y cuyos lados deben estar perfectamente unidos para poder resistir esas grandes presiones a nivel del glomérulo. Entonces, esas definitivamente yo no he encontrado que se puedan observar en la orina, pero no descarto que en algún momento de alguna lesión renal aguda se puedan desprender y verlas en la orina. Nada más que no tendríamos una morfología como para poder determinar que son de la pared interna de la cápsula de Bowman, es de las células parietales. Bueno, después esas células parietales se transforman en lo que sería lo que recubre el capilar en la parte externa, que son los podocitos, que son células altamente especializadas que tienen altas proyecciones de pedicelios, como si fueran piecitos, de ahí viene que se llamen pedicelios parecidos a pies. Y estas células están en estrecha comunicación con otros podocitos, es decir, no es una sola célula la que está de alguna manera abrazando al capilar y dándole una mayor capacidad de soportar la presión otra vez de la sangre cuando ingresa al glomérulo. Estas células llamadas podocitos
también son células epiteliales. Entonces, estos son los podocitos, porque no puse el nombre de la otra. Y la otra serían las células parietales. Parietal. Entonces, los podocitos, cuando hay un daño, estas células sí se desprenden y sí hay varios artículos que describen que su hallazgo en la orina indicaría una glomerulopatía. Cuando se desprenden redonditas, no se desprenden como si fueran medusas o pulpos, porque cuando tú ves las imágenes en en su estructura original, son unas células, déjame hacer un dibujito aquí, son unas células que tienen una gran cantidad de proyecciones pediciliares que cuando parece una peineta una medusa, un pulpo, tienen un gran núcleo, pero y aquí lo represento de manera muy simplista, de hecho es mucho más compleja, y están en una gran comunicación con otro podocito. Vamos a poner otro podocito aquí y hagan de cuenta que sus pies o sus proyecciones pediciliares se entrelazan formando una red también de filtrado. Y entonces aquí estaría el otro podocito. Y en medio de ellas pasaría el capilar. Aquí estaría el capilar, el tubo sanguíneo. Entonces, el podocito hagan de cuenta que las células están entrelazando sus dedos y entre esos dedos y el cuerpo del podocito pasa el capilar y por aquí entonces pasaría el plasma dentro del capilar y aquí se llevaría a cabo el ultrafiltrado. Entonces, los podocitos, cuando tú los ves, pues parecen medusas o peinetas entrelazadas, pero cuando se desprenden y ves las imágenes en el sedimento urinario con los marcajes de las estructuras, podocinas, podocalixinas, que son las que más se utilizan para marcarlos, se ve una célula redonda con un gran núcleo, o a veces dos núcleos, porque estos podocitos pueden tener hasta dos núcleos. Y entonces, pues no es fácil diferenciarlos. Entonces no los voy a comentar porque no se pueden reconocer con microscopía de campo claro y con la atención de Steinheim-Malvin. Parecería otra vez un macrófago o parecería una célula de la uretra basal. Entonces, no los voy a comentar, pero entonces tendríamos dos células de riñón, del nefrón, mejor dicho, que pudieran verse o no en la orina. Por eso lo que se recomienda es no reportar este epitelio renal, porque aparte en el riñón hay otras estructuras que son diferentes a las partes tubulares. Entonces, lo ideal es reportar que es un epitelio tubular renal, tubular, porque solamente vamos a reconocer del tubo y del túbulo renal. Entonces, es epitelio y vamos a ver que dentro del epitelio tubular renal, pues tenemos varios tipos de tubos. Entonces, tampoco por morfología podremos saber si es túbulo proximal, asa de Henle, ascendente, descendente, en fin. Entonces, lo ideal es decir, bueno, solamente sé que es epitelio tubular renal, nada más, ¿no? Y dónde está posicionado, pues no lo sé. Lo que sí se puede decir y afirmar es que hay un enorme daño a nivel renal y que esto está originando su desprendimiento, muerte y en muchos de los casos la cicatrización. Y cuando se da la cicatrización, pues se sabe que se pierde la función, entonces es muy importante. Entonces, de glomero no vamos a ver nada. Donde vamos a empezar a ver, pues es el túbulo proximal, luego la parte descendente de la asa de Henle, la parte ascendente de la asa de Henle, el túbulo conector y colector, y ¿qué es lo que veríamos, no? Entonces, cuando nosotros observamos en la orina, no podríamos reconocer las células parietales, que son estas, las que les comentaba, que son planas y son de alta capacidad de mantener el globo donde genera todo el ultrafiltrado, que es la cápsula de Bowman, en un proceso de que se estira, se encoge, se estira, se encoge. Y eso sería la parte parietal. Y los podocitos estarían aquí. Estos serían los podocitos. Estarían en la parte más externa de los tejidos, ¿no?
y esos tampoco los podríamos reconocer. Entonces, glomérulo definitivamente hasta el momento, con una microscopía de campo claro, tinción de Steinheim-Malvin, no seríamos capaces de diferenciarlos. ¿Qué es lo que vamos a empezar a reconocer? Las células del túbulo proximal. Aquí, perdón, aquí las células del túbulo proximal son células que tienen un aspecto cuboide. Ya les decía que pueden tener 5 o 6 lados, no necesariamente 4. Y en la gran mayoría de estas células, la parte que da la luz a la parte apical o la parte luminal es vellosa, tiene microvellosidades y eso es para aumentar la superficie de contacto. Y tiene lados rectos y tiene una gran comunicación con la otra célula vecina. Y en la parte de abajo, aunque parezca plana, también es cierto que tiene un montón de proyecciones que hacen como si fueran raíces para entrelazarse muy bien con otra célula y aparte para asirse de manera muy importante hacia la lámina basal. Entonces son células que están en un tubo y tiene esta morfología, su núcleo es muy grande, normalmente es como la mitad de la célula, por eso la relación núcleo-citoplasma es 1:2, ¿no? Aquí las vemos como forman un diámetro aproximado de luz tubular como de unos 10 a 15 micras. Entonces, es una tubería altamente especializada porque en la parte tubular proximal se recupera por ahí del 75 al 80% de todo lo que filtras. Entonces, ahí se recupera por mecanismos a veces muy complejos, bicarbonato, aminoácidos, agua, sodio, pero se recuperan moléculas muy complejas como proteínas de alto peso molecular, hormonas, vitaminas, proteínas de bajo peso molecular y moléculas muy sencillas como el agua. Entonces, es una célula que hace un trabajo increíble y no hay otra célula abajo de ella, porque aquí se llevan a cabo tráficos de manera muy importante. Entonces, necesitamos que solamente sea una célula para facilitar el paso de moléculas complejas y también de moléculas sencillas. Entonces, cuando veamos que se desprendan estas células, pues el problema es severo porque no se va a llevar a cabo la función, pero también porque muchas de las veces provoca inflamación y esa inflamación muchas de las veces lo que llega es ya no a generar una nueva célula, sino a generar una cicatriz ahí en ese sitio. Entonces, no es normal, no es común, que se vean en la orina, pero cuando las veamos, pues es un diagnóstico de una nefropatía, ¿no? Y cuando las vemos en una morfología normal, es muy agudo el proceso, pero hay veces que las vemos con una morfología muy dañada y todavía el diagnóstico es mucho más terrible. Bueno, aquí en esta flecha estoy señalando una epitelio de asa de Henle. Vean en la flechita cómo es una célula todavía mucho más chiquita. Esa es la parte la parte descendente del asa de Henle. Aquí es donde la morfología es plana. Y entonces la dibujaríamos así. Eso sería la parte de abajo. De pronto hace una parte muy delgada, hace una parte ligeramente elevada y después hace otra parte delgada. ¿Por qué? Es que aquí estaría el núcleo. Y entonces la superficie por donde se lleva a cabo la función de esta célula no es el sitio donde está el núcleo, sino las partes extremas. Y aquí se permite otra vez el tráfico vectorial. Normalmente el tráfico es aquí hacia una sola dirección. Aquí se expresan un montón de poros o moléculas específicas para generar un tráfico de agua. Las acupurinas son canales facilitadores del paso de agua. Y generalmente lo que hacen estas células es permitir que pasen grandes cantidades de agua. En esta región, en esta parte del asa de Henle, en la parte descendente del asa de Henle, a veces se pueden recuperar hasta 40 litros diarios de agua. Entonces, el tráfico es tremendo y normalmente no se utiliza energía. Solamente es la presencia del canal especializado de agua, las acupurinas, y entonces el tráfico simplemente siguiendo gradiente de concentración.
ahí necesitamos células planas. Entonces, realmente sí tenemos células planas acá en el riñón, porque imagínense si fuera grueso el proceso, el paso de tanta cantidad de agua sin gastar energía, solamente siguiendo gradiente, pues sería mucho más complicado y necesitaríamos gastar mucha energía para ello. Entonces, ahí se generó y se ideó una célula plana. Después tenemos en la parte gruesa, que es la que ya va ascendiendo, una célula con un poco menos de complejidad que el túbulo proximal, aparentemente, aunque hay una gran diversidad de estas células. Aquí lo vemos ejemplificado en la flecha verde, ¿no? Aquí las células no son tan cúbicas, sino más bien son como rectangulares, ¿no? Pero también tienen en algunos casos vellosidades o incluso hasta cilios, ¿no? Entonces, aquí es donde lleva a cabo la mayor complejidad de la morfología de las células. De hecho, hay descritos 3 tipos de células aquí, o a veces 4, en dependencia del tipo de nefrón, ¿no? Tenemos células A, B y C. Ahorita las vamos a ver un poquito más adelante. Estas células son las encargadas de generar un gradiente de concentración a nivel de intersticio, es decir, bombean un montón de sodio y un montón de cloro y en algunos casos también un montón de urea. Y estas células generan un gradiente osmótico. Y entonces son células que gastan un montón de energía porque ahí se genera el bombeo de sodio y a partir del gasto de una bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, el gasto energético aquí es enorme. Em, y luego, ya en este mismo corte histológico, lo aproveché porque esta luz de un tubo tan grandote, pues no es otra cosa más que el sistema del colector, el túbulo colector. Y como veo yo que hay asa delgada, asa gruesa y colector, pues tal vez estaría yo viendo esta zona del corte histológico. En algún momento estoy viendo asa delgada, asa gruesa y conducto colector. Entonces estoy viendo la zona donde termina la zona de banda e inicia la zona de médula. Estoy en más o menos como la mitad del riñón. Este conducto colector lo que hace es regular las características finales de la orina. Es una célula que también puede bombear una enorme cantidad de moléculas en concentración. Su trabajo más importante y más arduo, pienso yo, que es terminar de dar el toque final del equilibrio ácido-base. Aquí se recuperan moléculas muy simples, muy sencillas, o se excretan también moléculas muy simples y muy sencillas. Es decir, este tubo tiene la capacidad de regular urea, que es una molécula muy chiquita, sodio, potasio, cloro, protones, agua, un poco de ácido úrico, que también es una molécula muy chiquitina. Y entonces el trabajo de este tejido es arduo porque aquí se da el punto final de cuál es la osmolaridad urinaria y cuál es el pH urinario en dependencia de cuál es el pH sérico y cuál es la osmolaridad sérica. Y entonces si el individuo tiene un ingreso, por ejemplo, de alta concentración de protones, ya sea por la dieta, por un trastorno metabólico o un problema inflamatorio, esos protones tienes que sacarlos de algún modo y muchos de esos protones no son volátiles. Por lo tanto, yo no los puedo eliminar por la respiración y entonces, pues hay 2 rutas nada más para eliminarlos, si no es la vía respiratoria, o lo defeco en las heces o lo orino. Y entonces la ruta más importante para eliminar este tipo de moléculas es orinarlos. Y aquí este tubo es el que se encarga de hacer ese proceso final de enviar una enorme concentración de protones a la orina, a veces en un gradiente en contra de 1000 veces, ¿no? En la parte vectorial. Lo vamos a ver un poquito más adelante, no con tanto detalle como sería muy interesante, pero cómo bombea protones de manera importantísima. Obviamente también gasta mucha energía este sistema cortical para la regulación de los protones. Entonces, así a grandes rasgos, estas células son importantísimas
en el proceso de función de la estructura renal. Y en esta última parte, ya donde termina el conducto colector, que sería esto y esto y esto no sería otra cosa que conductos colectores, esta partecita, ¿no? Y aquí, en esta zona, en la parte final del conducto colector, es donde hay urotelio renal. Entonces, aquí hay una transición de células del túbulo renal con células del urotelio renal. Ahí se lleva otra transición, que es donde se describe que se lleva a cabo ese proceso metaplásico, ¿no? Cambias un tipo de tejido por otro tipo de tejido, cambias de ser epitelio tubular cuboide a un epitelio urotelial estratificado cúbico, es decir, 2 o 3 capas con la última morfología cúbica. Y eso morfológicamente no lo puedes diferenciar, salvo que utilices marcadores de citoqueratinas y uroplacas. Entonces, es como se sabe que el riñón y el urotelio se mezclan en la última parte y esta zona se llama o es reconocida por los investigadores como papila renal. En la zona de la papila renal es donde encuentra el urotelio renal. Entonces, vean, las morfologías pueden ser muy diferentes en dependencia de la zona renal que estemos reconociendo. Entonces, las células pueden ser desde cuboides o un poquito más rectangulares, pueden tener una gran microvellosidad, pueden tener menos microvellosidad, pueden tener muchas mitocondrias, pocas mitocondrias, pueden tener una parte de la lámina o la zona basolateral o la lámina, la parte basal puede estar muy tortuosa e entrelazándose con otras células, o la parte lateral puede ser tremendamente escabrosa, también entrelazándose con otras, indicando que el trabajo que están haciendo es arduo y complejo, o pueden ser planas o muy cortitas, muy chiquititas, pero con una altísima capacidad de función por la cantidad de mitocondrias tan alta. Entonces, la morfología, si se dan cuenta aquí, no hay nada redondo, todo es recto. Los lados y las uniones estrechas, a final de cuentas, me generan una superficie cerrada o sellada, ¿no? Entonces, a pesar de que los lados, como lo vemos en la imagen de arriba, déjenme borrar para que quede, yo creo que un poco más claro, aunque pudiera ser así la parte de un lado y no necesariamente recta, cuando se genera la otra célula, pues literalmente lo que estamos haciendo es sellando. Y entonces sí es muy selectivo. Entonces no es que literalmente sea recta como vemos en la primera imagen, en esta imagen uno. No es que sea recto como lo imaginamos, realmente sus lados son tortuosos, pero se incrustan como un rompecabezas donde se sella muy firmemente con la célula vecina, haciendo que los pasos de las moléculas de un lado a otro sea altamente especializado y regulado por este tipo de células. Entonces, que se desprendan no es nada fácil. Están habituadas a estar muy fuertemente unidas a sus células vecinas y hacia su base. Por lo tanto, no es sencillo que las desprendamos. Bueno, esa era su morfología clásica, un aspecto cúbico simple, un aspecto plano simple, aunque no escamoso, y en alguna bibliografía le ponen escamoso porque es plano, pero no es escamoso, no se descama y no tiene bordas irregulares, tiene un núcleo altamente complejo, entonces no hay que quedarnos, aunque lo escuchen o lo lean, que nos diga que es un epitelio escamoso y nos imaginamos una célula escamosa, pues no es así, ¿no? Realmente es una célula con lados rectos y un núcleo altamente funcional. Nada más que en lugar de ser cuboide, tiene un aspecto un poco más plano. Y el estratificado cúbico, que es donde se lleva la transición de lo renal a lo urotelial,
que ese es lo que se ha descrito en los últimos años. Entonces, vean la morfología, vean la enorme cantidad de mitocondrias, vean cómo se puede variar en cuanto al tipo de microvellosidad. Pues aquí en esta célula de la izquierda tiene poca microvellosidad y tiene un lado muy romo, ¿no? Estas serían células, por ejemplo, del conducto distal o células del segmento 3 del túbulo renal proximal. Y la célula que tengo a la derecha, la célula, voy a ponerle aquí un número 2, esas serían células del túbulo proximal, a lo mejor del segmento 1 y del segmento 2 del túbulo proximal, por la enorme microvellosidad, ¿no? Sin embargo, pues siempre nos enseñaron que eran células redondas. Y bueno, ¿de dónde viene lo redondo? Imagínense la función renal a partir de células redondas. Entonces, ¿qué pasaría con toda esa regulación de los tráficos vectoriales? Aquí sí se puede regular. Acá todavía más se puede regular. En el plano simple también se puede regular qué sí, qué no. Y en el cúbico simple también se pueden regular muy bien qué puede entrar o incluso qué puede salir. Entonces, ¿por qué de pronto nos enseñan que son renales las células redonditas, ¿no? Si estructuralmente no son así, porque no sería funcional en la perspectiva de la selectividad tan importante que tiene el riñón en el tejido. Entonces, ¿por qué es así? Bueno, es que no es que su morfología sea la normal. Es decir, sí es una célula renal, esta que estamos viendo aquí, sí, sí es renal, pero cuando estaba localizada en su tejido, esta célula no era así. Esta célula tenía su morfología clásica. Es una célula cuboide y el núcleo grande y la relación citoplasma 1 a 2. Pero en el momento en que se inició el problema, algo la lesionó, algo la dañó y empezó un cambio en su estructura morfológica. Entonces, una célula redonda renal ya su morfología no es la normal, sino es una morfología ya alterada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando esta célula, otra vez, porque sí es una renal, estaba localizada junto con sus células vecinas, era así. Su otra célula vecina también era así, ¿no? Y la otra por aquí, vamos a ponerla igual. Era así. Aquí estaban, entrelazándose, aunque ya vimos que no es normalmente están entrelazándose, pero bueno, para ejemplificar. Entonces, esta célula, aquí están los núcleos. Vamos a poner los núcleos y explicar un poquito por qué se vuelven redondas. No con mucho detalle, no nos va a dar, no nos daría tiempo. Entonces llega una señal de daño. Un genobiótico o un inductor de daño, y entonces la célula entra en reconoce la señal y entra en una ruta de muerte. Al entrar en ruta de muerte, la célula empieza a generar rompimiento de algunas de sus estructuras de membrana y algunas de sus estructuras de esqueleto, y va a originar un desprendimiento de las células con las que estaba anclada y sale. Pero al generarse ese rompimiento, ese desprendimiento, no sale cuboide en la mayoría de los casos. Lo que sucede es que se abomba. Entonces cambia su morfología. Si nada más fue la única célula que no soportó el estrés, cambia su morfología redonda y eso hace que se desprenda. Y es porque sale así. Sale redondita, indicándome que ya está en un proceso de muerte. Por eso se ve el citoplasma un poco más granuloso. La cromatina también se ve un poco más dañada, más hetero, más granulosa, y ya no se ve tan plana o tan fina como las otras. Entonces, pues sí es una renal, pero es una renal que ya está en una ruta de muerte. Por eso las vemos redonditas. Y por eso fueron las primeras que nos enseñaron a diferenciar células chiquitas, relación núcleo-citoplasma 1 a 2, envuelta nuclear gruesa, nucleolo, cromatina, EU y citoplasma granular grueso. Bueno, cumple con algunas de esas características. Tiene otras porque ya está en ruta de muerte, ¿no? Esta es otra célula que tiene las mismas características, está en rutas de muerte. Entonces, cuando las veamos así,
esferoides u ovoides, son células que recibieron señales de muerte y pues se desprendieron del sistema tubular. Entonces, es indicativo de una tubulopatía o una nefropatía y normalmente en la mayoría de los casos hablan de muerte tubular. Si el problema no fue tan severo y quedaron las células vecinas no dañadas, entonces estas células vecinas reciben una señal de reparación. Y entonces lo que hace una de las dos células, o a veces las dos células, es que entran en mitosis. Y entonces esta célula crece, ocupa el espacio de la otra, hace los dos núcleos y luego se divide. Y eso hace el proceso de la reparación. Entonces, algunas de las ocasiones, si el estímulo no fue tan severo, es decir, no fue masivo y mató o indujo a la muerte a muchas otras células, el epitelio tubular renal es capaz de repararse, ¿no? Tiene una altísima capacidad de reparación, aunque esto antes se decía que no, que una vez que se dañaba la célula no había capacidad mitótica de las células tubulares renales, pues ya se demostró que eso no es cierto, que sí se pueden recuperar siempre y cuando el daño hacia el epitelio no sea el severo y se lleva a cabo una señalización correcta. De hecho, también se describe que cuando se lleva a cabo el daño y las células que están alrededor no son capaces de hacer el proceso de reparación, algunas veces incluso se manda a traer una célula pluripotente o una célula totipotencial. Incluso se pueden traer de sangre periférica o a veces incluso se pueden atraer de médula ósea y llegan al sitio, se incrustan, maduran en la señalización local de sus células vecinas o de las células que están en intersticio renal, le dan la señal y se transforma una totipotencial en una célula renal. Entonces, nuestro riñón sí tiene una altísima capacidad de reparación, siempre y cuando el estímulo no sea lo severo que dañe una cantidad de tejido suficientemente fuerte. Por eso en la mayor parte de los problemas agudos, las nefropatías agudas, una insuficiencia aguda, algunas de las ocasiones se logra hacer un proceso de reparación tan eficiente que el individuo recupera su función renal como si nada hubiera sucedido. Ahora, si esto pasa en un individuo que ya tiene una patología crónica degenerativa, es decir, el individuo ya tiene una patología de base como diabetes o artritis reumatoide o lupus eritematoso, pues el ambiente ya de por sí está inflamado, el ambiente está dañado, hay inducciones a muerte, entonces las células vecinas tampoco están tan bien, no pueden hacer mitosis, el ambiente tampoco está tan propicio para que se lleve a cabo una migración y entonces el problema de daño es más severo y en lugar de hacer una reparación como la que les comentaba, el proceso es generar cicatrización. Este proceso se llena de esclerosis, se genera fibrina y se depositan colágenos y entonces el tejido termina por recuperarse de alguna manera. Así se recupera la barrera, se vuelve otra vez a ser regulable lo que entra. No, ya no se recupera, es decir, ya no se lleva a cabo la reabsorción ni los tráficos vectoriales y entonces se termina la función de esa zona del tejido. Y entonces no es lo mismo que un individuo tenga un evento de reparación cuando el sistema está sano y tuvo un evento agudo, a cuando tiene un evento agudo, pero el individuo ya tiene una patología crónica. Normalmente las patologías crónicas, el evento ya no se recupera y generalmente se esclerosa y empieza a perderse la función. Entonces es importante diferenciar estas células y poner en el contexto del paciente, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva? Si el problema es agudo o si el problema es crónico. Entonces, cuando las vemos con lados rectos, pues estas son células del sistema tubular que incluso en muchos de los casos no tuvieron un daño mecánico. El proceso de salida fue violento. Bueno, hay que recordar algo. Normalmente cuando hablamos de salida de estas células, no es un fenómeno fisiológico normal, no es fisiológico.
No es normal, no, no es normal. Aunque la morfología se vea normal, el evento en sí mismo es patológico. Esto es patología. Con todas las células que hemos visto, vamos a ver, es patología. Entonces, este evento es patológico, aunque la morfología sea normal. Sí, es más grave verlas cuando se desprenden dañadas todavía. Eso me indicaría que es un poco más grave. Este evento se conoce como exfoliación. Exfoliación. Es decir, un desprendimiento que de alguna manera es patológico. El otro evento de salida que estuvimos viendo en la grabación pasada es la descamación. La descamación sí es natural, sí es fisiológica, es así, sí es natural. Las células están programadas para desprenderse, pero estamos hablando del epitelio escamoso y solamente de los estratos de arriba, el intermedio y el superficial. Ahí se habla de que la salida es fisiológica, es natural y se le conoce como descamación. Pero a todas las demás células, la salida es patológica, aunque su morfología sea normal y se le conoce como exfoliación. Entonces, serían como las dos morfologías clásicas, ¿no? El tamaño, el tipo de esqueleto, el citoplasma, etcétera, etcétera, la relación núcleo-citoplasma uno a uno. Entonces pueden tener lados rectos, que sería como la morfología clásica, en donde las células están haciendo su función, y luego tienden a hacerse esferoides, a bombacharse, ¿no? No sé si la palabra la comprendamos todos, tal vez es un léxico de esta parte, pero se hacen bombitas, se abombachan estas células, y es indicativo de que se están llevando a cabo procesos dentro de la célula que están rompiendo esqueleto y están rompiendo uniones célula-célula, y entonces esto favorece su exfoliación y por eso se vuelven redonditas, ¿no? Entonces la morfología clásica, pues sería esta, una célula pequeña, más o menos de unas 20-25 micras de largo y ancho, el núcleo más o menos de unas 12-15 micras, con una envuelta nuclear gruesa, con la presencia de nucleolo. La cromatina debería ser eucromatina, pero pues si está dañada la célula y se está desprendiendo, normalmente no es tan común verlas con una cromatina como si nada les estuviera pasando, ¿no? Aquí tengo un par de células tubulares renales que se desprendieron y aquí se ejemplifica muy bonito lo que les comentaba hace rato. Supongamos que esta es la zona basal, aquí está la lámina basal y eso sería la lámina basal. Aquí vendría pasando la orina en formación y aquí abajo vendría el capilar. Esto sería como la parte del intersticio y aquí estaría el capilar, es decir, pasaría otra vez la sangre. Entonces vamos a ver la orina en formación. Voy a ponerle, porque todavía la orina no estaría completamente formada, la orina en formación. Es decir, por ejemplo, a lo mejor aquí todavía hay que recuperar bicarbonato, hay que recuperar glucosa, urea, amonio, en fin. Y entonces las moléculas pasarían sí y solo si la célula tuviera el mecanismo para hacerlo pasar, ¿no? Bombearlo al otro lado y luego aquí el capilar recuperarlo. Entonces ese era, por ejemplo, el camino, vamos a suponer, del cloro, ¿no? O el camino, vamos a suponer, del amoníaco, o el camino del bicarbonato, ¿no? O el camino de la glucosa. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Pues la célula tiene que tener el mecanismo del reconocimiento de la molécula, pasarlo a su citoplasma y ahí hacer que transite por todo el esqueleto hasta la zona basal. Acuérdense que esta es la parte basal, esta es la parte lateral, lo que veíamos en la grabación pasada, y esta sería la parte luminal. Entonces, en la parte luminal se reconoce a la estructura que se va a recuperar
pasa por varios mecanismos en dependencia de la molécula, por todo el esqueleto, se envía hacia la parte basal, ahí se envía al intersticio y luego el capilar tiene que hacer la función de recuperarlo y volverlo a regresar otra vez al sistema. De aquí regresa al sistema. Entonces, si no es por las células, la molécula se sigue de largo. No puede, en la gran mayoría de los casos, todo esto es impermeable, tremendamente impermeable para casi todas las moléculas que van en su superficie. Y las células están unidas fuertemente una con otra. Y entonces, si no es porque las células así lo deciden, las moléculas no pasan, se siguen derecho. Entonces, esta imagen está muy bonita en ese sentido, ¿no? De que me indica más o menos cómo es la estructura y cómo están en su morfología clásica. Por eso, déjenme borrar todo esto. Por eso les digo que redonditas no son. Así las aprendimos al inicio. Muchos atlas y mucha demografía sí la comenta, pero realmente no es redonda. La morfología normal de estas células es cúbica. Recordando que no necesariamente tiene 4 lados, puede tener seis lados, 5, 6 lados, ¿no? Cuboides por el aspecto como cúbico, pero no tiene 6 lados. Y digo, a lo mejor no lo vemos muy claro, pero cuando se hacen las fotos en cortes histológicos donde realmente no hubo una lesión o daño, más que el que se origina cuando el tejido se deshidrata y se fija y se parafina, que normalmente tienden a subir poco daño estas estructuras, pues se ve muy claro como en la parte de abajo están como enraizadas, comparten señales aquí y en la parte de arriba se ve como tienen un borde cepillado, entonces en dependencia de las células. Digo, aquí recuerden que esto es de un paciente y esta se desprendió, se exfolió. Entonces la morfología se ve más o menos, pero sí podemos darnos cuenta de que hay daño porque la cromatina está tremendamente alterada, está muy granulosa y tiene espacios como blanquecinos, ¿no? Entonces, esa sería como la interpretación. Aquí vemos otra donde se alcanzan a ver un poquito los lados rectos y luego lo que fue en su momento una parte del borde cepillado, ¿no? Aquí otra con esa misma característica. Y aquí yo pienso que esta era un epitelio tubular y se desprendió con un enorme daño, ¿no? No sé si se alcanzan a reconocer. Obviamente está muy dañado el epitelio, pero se alcanzan a reconocer aquí como si tiene lados rectos y aquí sería como la estructura como panal de estas células tubulares renales. Se alcanza a ver en alguna los núcleos bien muy definidos y la cromatina muy dañada. Entonces, esto es un fragmento de túbulo renal que todavía es más grave. Digo, está muy dañado. Voy a quitar la imagen ya que lo vieron y véanlo cómo está muy, muy dañado. Esto es un desprendimiento severo. Hay veces que pacientes desechan más este tipo de cosas. Entonces, eso hablaría de necrosis tubular. En la mayoría de los casos, los investigadores que hacen modelos animales y estudian proteínas y marcadores o biomarcadores para determinar qué encontraríamos en sangre y qué encontraríamos en orina como marcadores de esto, pues hacen estos modelos y nos enseñan qué cosas es lo que podríamos ver del esqueleto, de la membrana o de moléculas que ellas mismas sintetizan para generar una señalización de daño, las famosas MAMS o proteínas o patrones moleculares asociados a daño, ¿no? Y ahí entrarían los clásicos marcadores de daño renal como la N-gal, la gelatinasa de neutrófilos, la KIM-1, la cistatina C, la beta-2 microglobulina, las metaloproteasas, en fin, los marcadores que me indicarían que pues estos tejidos se están dañando. Entonces ahí tendríamos la parte cuboide, ¿no? Y recuerden que el urotelio no podríamos diferenciarlo porque su morfología sería muy similar. Pero también tenemos células planas y estas a veces se desprenden, donde se puede ver muy claro es en los cilindros, ¿no? Porque de otra manera sería difícil poder determinar que vienen del riñón. Pero cuando vienen dentro de un cilindro, como una célula plana, podríamos entonces definir que tal vez este epitelio pudiera venir de asa de Henle
o pudiera venir de un daño mecánico, ¿no? Aquí se ve muy claro cómo estas células que están en el extremo de abajo del cilindro, literalmente este tapón, hagan de cuenta que es un tapón de moco que se llenó de cristales, está literalmente barriendo con el epitelio tubular. A veces al barrerlo, lo que hace es dañar mecánicamente a la célula y de un cubo que se veía, pues al dañarlo mecánicamente, esta célula se hace como más plana. Y así sale en los cilindros. Entonces, estas también son células tubulares renales que pudieran desde su origen ser planas o podrían ser cúbicas y haberse dañado por la cuestión mecánica del paso del tapón. Recuerden que este tapón fue empujado por la presión hidrostática urinaria y es como logró salir, pero en su momento fue dañando mecánicamente muchas de las estructuras. Esto, aunque no lo parezca, pues son un montón de células renales que fueron dañadas mecánicamente por este tapón cristalino mucoso que se generó en los sistemas tubulares, muy seguramente colectores del paciente, ¿no? Aquí vemos otros epitelios planos de daño en el sistema tubular. Aquí se ven más estructuras. Y otra vez, este es un tapón y también es mucina, proteína tan-Horsfall o uromodulina y un montón de fosfatos que también son empujados por la presión hidrostática urinaria. Y entonces este sistema arrastra y daña al epitelio y entonces es como se ven epitelios planos, ¿no? Aquí otra vez este tapón y se puede observar lo mismo, ¿no? Cómo se lleva a cabo el daño tubular. Entonces, ¿cambia la morfología? Pues sí, y el cambio es netamente originado por el daño mecánico sobre las estructuras. Aquí más, aquí hay varias. Digo, cuando enfocas a estas estructuras, algunas aparecen y otras desaparecen, pero este paciente tenía un montón. Y entonces esto habría que informarlo como cilindro de células tubulares renales y estarías hablando de un daño mecánico y es un daño severo sobre los sistemas de tubo, ¿no? Bueno, entonces no podríamos afirmar que sea epitelio plano, porque también pudo haberse desprendido desde su paso en el asa de Henle, o fue un daño mecánico originado por el tránsito del cilindro. Entonces, sin embargo, pues es todo el epitelio que tendríamos en la orina. Empezamos con un cúbico simple, continuamos con un plano simple, regresamos al cúbico simple y luego nos convertimos en cúbico estratificado. Con la idea de que cuando se convierte en cúbico estratificado, en algún momento hay una metaplasia, cambia de ser tubular renal a urotelio renal. Entonces, aquí se lleva a cabo otra transformación. Y después ya se convierte en epitelio urotelial de pelvis renal. Ya continúa siendo un urotelio, ahora ya pélvico. Entonces deja de ser urotelio renal y se convierte en urotelio pélvico. Y entonces más o menos esas serían las estructuras morfológicas con la idea de que es difícil de diferenciar si es plana porque viene del asa o es plana porque fue violentada en su estructura por el paso mecánico de un cilindro con cristales. Entonces, las morfologías pueden ser desde cuboides clásicas, cuboides con un lado romo, esferoides o planas, que sería lo que podríamos ver en el sedimento urinario. La relación normalmente es 1 a 1, siempre tiene nucleolo. La cromatina en teoría debería de ser predominantemente EU y el citoplasma debería ser granular grueso. En muchas ocasiones esta morfología no es conservable porque pues, si están desprendiéndose es indicativo de que fueron dañadas, fueron inducidas a la muerte celular. Bueno, y entonces esa sería la última morfología de la que estaríamos hablando, la parte renal, que es lo que nos faltaba en la grabación de ayer. Y entonces ese sería todo el epitelio del tracto urinario. Bueno, este es camino a mi trabajo, nada más que con una lente diferente y acerca mucho al volcán.
Esta foto debe ser por ahí de febrero, marzo, donde hace todavía mucho frío y en algunas ocasiones, pues Don Goyo amanece medio elegante con un montón de nieve y la vista es desde ahí, desde Nativitas, Tlaxcala. Bueno, entonces vamos a hacer un rápido repaso de lo que vimos y vamos a dejar la primera actividad. Sabemos que la primera parte es mesodérmica, luego la parte que sigue de urotelio de vejiga hasta la uretra proximal es endodermo, es urotelio, y la última parte sería la parte ectodérmica, ¿no? Ahora, recordemos que una célula epitelial puede salirse desde la perspectiva natural o fisiológica, su desprendimiento, y eso era la descamación. Descamación. Y cuando la célula sale y la cuestión es de significado clínico patológico, el proceso es exfoliación. Y las únicas que se descaman, ahorita, bueno, vamos a verlo. Entonces, cualquier célula que se salga de su sistema está muerta por definición. Está muerta, ¿no? O sea, ya no tiene capacidad de sobrevivir a no ser que sea una célula cancerígena, ¿no? Las únicas células que se pueden desprender y seguir vivas son las células de cáncer. Cualquier otra célula, epitelio, que se desprenda, está muerta por naturaleza. Aunque su morfología sea normal, está muerta por naturaleza. Entonces, las que se desprenden y que no deberíamos de ver son las exfoliadas y es renal y urotelio. Todo lo renal y todo lo urotelio es exfoliado. Y la descamación se da en el epitelio estratificado escamoso, por eso se llama así. Pero no todo el escamoso debe de verse. Ahorita voy a ponerlo. Entonces, aquí está la imagen. Todo lo renal, todo lo urotelial, urotelio. Déjame borrarlo. Perdón. O urotelio, todo el urotelio, incluyendo el urotelio de la uretra, se exfolia. Y también se exfolia la parte basal y la parte parabasal del escamoso. Ese tejido no deberíamos de verlo, mucho menos la parte basal, tal vez la parabasal en algunos casos, en niños, niñas recién nacidas, en algunas ocasiones en bebés, pero de manera muy, muy, muy esporádica, no deberíamos de verlos, ¿no? Cuando los vemos es significativo de alguna patología, alguna alteración, ¿no? Puede ser algo no tan severo o puede ser algo bastante grave, entonces, pero no deberíamos de verlo. Entonces, lo único que deberíamos de ver sería el escamoso en la parte intermedia y en la parte superficial. Eso es lo que deberíamos de ver. Y eso es descamación, ese epitelio y esa parte de la estructura del escamoso está programada para su desprendimiento. Por lo tanto, es lo único que podríamos ver, ¿no? Entonces, es importante tener este concepto porque cuando veamos cualquiera de las células que son exfoliadas, indica patología para el paciente. Bueno, sabemos que es una barrera, es un sitio de selectividad de lo que entra y lo que sale en la parte que les comentaba en la grabación pasada de la parte vectorial. Y es una barrera entre el plasma y la orina, entre la orina y los tejidos la uretra, entre el exterior y el sistema, ¿no? El escamoso es entre el exterior y el sistema. Normalmente aquí, pues serían los microbios, los microorganismos, los que tratan de ingresar al sistema, ¿no? Y entonces es un epitelio de alta resistencia para ese tipo de eventos. Aquí no hay intercambio, la parte escamosa no hay intercambio. En la parte de basal o parabasal del escamoso no hay intercambio,
pero en sus procesos de maduración nunca deberían aparecer en la orina. Y ya todo lo demás, todo urotelio, todo lo renal, sí hay un censo y un intercambio impresionante, ¿no? Y entre más chiquitas sean las células, el intercambio es mucho más eficiente. Bueno, eso sería como las morfologías que vamos a ver. Ese sería como el resumen. Tanto en hombre como en mujer, la morfología sería la misma, ¿no? Tal vez la interpretación sería un poquito diferente en poniendo el contexto, en la edad, el sexo, en la historia clínica del paciente, qué tipo de células estaremos viendo con la morfología normal, ¿eh? Sin embargo, y aquí déjenme hacer el dibujo. Lo único normal que tendríamos que ver en la orina de los pacientes serían estas dos, las escamosas. Todo lo demás es patológico. Entonces, ven la enorme cantidad de morfologías, cada una de ellas con diferente significado clínico porque está en un sitio diferente del tracto urinario, ¿no? Entonces, todo eso sería patológico. Lo único escamoso serían estas dos que estamos ahí. Entonces, imagínense que lo único normal es esto, habría que aprender todas las patologías que me pudiera estar indicando el reconocimiento de cualquiera de estas células epiteliales, ¿no? Entonces, es tan complejo que es, otra vez, solamente reportar células epiteliales sería, pues, la verdad, una vergüenza para el laboratorio. No poner si es urotelio, o al menos clasificarlas en eso, en epitelio escamoso, y si es escamoso, si es el que se natural o es un escamoso patológico, si es urotelio y si es renal. Al menos en esos tres habría que hacer la diferenciación. Si puedes incrementarle, sería todavía mucho mejor. Si es urotelio de uretra, si es urotelio de vejiga, si es urotelio de pelvis, ¿no? Al menos hacer esas diferencias porque vas localizando en dónde está potencialmente el daño en el paciente, ¿no? Entonces, por eso se hace una nueva clasificación, ¿no? Si es uretra distal, pues es el escamoso. Si es urotelial, pues va desde la uretra proximal, vejiga, uretra y pelvis renal. No podríamos aquí poner riñón porque no es morfológicamente distinguible. Y hablar de lo renal sería decir de los túbulos renales, porque ya comentamos que los podocitos no los podríamos ver. Bueno, entonces les voy a pasar cómo sería la primera actividad de trabajo y es un pequeño examen de 20 imágenes en los cuales van a tener que interpretarla. Porque es muy claro que la interpretación de la citología urinaria pues es observador dependiente. Es decir, depende de ti, depende de que los reconozcas y a partir de ahí los informes y lo integres, lo interpretes en dependencia de la edad, del sexo, de las patologías asociadas al paciente. Entonces, es algo muy simple, lo único que tendremos que reconocer es el origen, y el origen vamos a tener uretral, urotelial, renal, y si es uretral vamos a determinar si es distal, proximal. Si hay estratos, puede ser basal, parabasal, intermedio, superficial, contando que el parabasal solamente es para el escamoso, el urotelio tiene basal, intermedio y superficial, pero la uretra escamosa tiene basal, parabasal, intermedio y superficial. Y si es renal, pues el renal, pues solamente el estrato es basal, ¿no? El renal solamente es una sola monocapa. Y también determinar si su salida es normal o fisiológica por descamación o su salida es patológica por exfoliación, ¿no? Aquí está, por ejemplo, esta imagen que es un ejemplo, ¿no? ¿Qué es? Y les pongo números para que sea mucho más fácil. Es uretra, entonces sería el número 1. Sí, pero es uretra distal o proximal. Es distal porque es lo que está más lejos de la vejiga, porque es epitelio escamoso y entonces sería 1A. Y luego el estrato es núcleo pequeño epicnótico, es plana, es irregular, el citoplasma es fino, entonces sería superficial, es 1AD y su salida es por descamación. Y entonces la respuesta para esto sería 1ADA. ¿Sí? Esa sería como la actividad.
Entonces, voy a pasarlas rápido, ya cuando estén en la grabación, pues pueden detenerla con calma y hacer la revisión. Y porque normalmente es un minuto por cada determinación, pero no tiene sentido porque es una grabación. Entonces, eh, los voy a pasar 3, 4 segundos y le paso a la que sigue. Nada más con la idea de que cuando lo estén viendo, le ponen pausa a la grabación y responden y luego pasan a la que sigue, ¿va? Entonces, empezamos con viene el número de imagen. Entonces, cuando contesten, van a decir, la imagen número 14 es igual a, y ya ponen la respuesta, ¿no? 4 B, C, B, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo, no sé si la 14 sea esto, ¿no? Pero así lo van a ir respondiendo para que sea sencillo. Ahora, cada imagen va a llevar su cuadrito de respuesta para que sea más fácil hacer la hoja de evaluación. A ver si quedó claro la interpretación morfológica y de las estructuras. Entonces empezamos con la estructura 1, 2, 3, 4, 5. Hablando de epitelio, ¿eh? Porque aquí hay leucos, entonces es el epitelio. 6, 7, y aquí pues son todas las células. Aquí hay un ramillete de células. ¿De dónde son? ¿Y qué significado clínico tienen? Eso es bastante interesante. 8, son 20 imágenes. 9, 10, 11, y aquí la flecha señala a la de arriba, ¿eh? Esta. ¿De dónde es esa célula con 2 núcleos? 12, 13, y aquí hay un grupo de células. ¿De dónde son? 14, y aquí no está señalado, perdón, aquí se me fue, ¿no? Pero es esta la célula, ¿no? Esta. ¿De dónde es esta? Porque esta es de otro origen y esta no. Esta. ¿De dónde es? 15, y aquí sí señalo esta. ¿De dónde es esta célula? 16, y aquí señalo el grupo, ¿no? Porque todas las células son del mismo lugar. 16. Incluso ya podrían explicar por qué se ven de colores diferentes, ¿no? 16, 17, 18, y aquí está señalando a esta. Esta no, a esta. 19 y 20. Son las 20 células que van a tener que responder en la primera actividad para si la parte epitelial, es compleja, de hecho la vimos muy rápido, pero pues van a poder estar haciendo una revisión de la grabación. Hay mucho más información, pero fue un pequeño resumen al respecto del epitelio, ¿no? Y entonces la competencia que nos trazamos era reconocer y estratificar los diferentes tipos del epitelio urinario, identificando sus características que se observan en el sedimento urinario solamente con tinción de Stenheimer-Malin y microscopía de campo claro. Por eso no le pongo nada a las imágenes, porque ya desde el inicio les había comentado que era tinción de Stenheimer-Malin con microscopía de campo claro. Entonces no utilicé otra cosa más que un microscopio que todo el mundo tenemos, que tiene un campo claro. No utilicé otro tipo de tinción, porque la tinción universal, la más accesible, la que todo mundo puede hacer, aparte porque es muy económica,
pues es esta y nos da mucha información muy interesante, incluso de los colores, por qué los colores, por qué no tiene, por qué sí tiene y todo lo demás. Entonces, ahí quedó la competencia, ¿no? Entonces, bueno, este es otra vez ya camino a mi trabajo y son todas las imágenes que les pasé. Es camino a mi trabajo, camino a mi trabajo, lo que veíamos ayer de las actividades. Y esta fue la última que les decía que hacía muchísimo frío y ese día estábamos a -7 grados centígrados. Bueno, entonces, esta es la segunda parte. Damos por terminado la segunda parte del primer tema, que era epitelio urinario. Pues muchas gracias y en otras próximas grabaciones abordaremos los otros temas. Gracias.